somos tu voz. Saludamos y le damos la más cordial bienvenida a Daniel Cáceres, quien es periodista venezolano y está en Italia. Daniel, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenos días y bueno, aquí en Roma en este momento 13:40 minutos acaba de parar una lluvia intensa y estamos frente precisamente al Palazzo Chigi, que es el palacio de gobierno. Están todas las banderas a media asta esta mañana. Y están a media asta por la muerte de Silvio Berlusconi, un hombre que marcó un antes y un después, creemos, en la política italiana, ¿no? Criticado por muchos, celebrado por otros, un hombre polémico, un hombre de negocios, además, no solo inmerso en la política. Sin embargo, ¿qué tanto se mantendrá la influencia de la política que marcó Silvio Berlusconi en Italia? Muchos pudiesen pensar que con su muerte termina una era, pero ¿qué tanto más puede extenderse su influencia en la política italiana? ¿Cómo lo están viviendo allá, Daniel? Pues efectivamente es una de las figuras más polémicas que pues ha tenido Italia y yo creo que en parte porque digamos su figura representa ese populismo que quizás no va a poder repetirse, ¿no? Es una figura única, una figura que cuando llegó a la política en Italia, por supuesto, marcó tendencia para bien o para mal, polémico por todos los digamos, la historia de cómo inició su carrera como empresario, también como político. Se vio envuelto en muchísimos escándalos que, bueno, hasta poco antes de su muerte lo siguieron, lo perseguían. Pero lo cierto es que como ex primer ministro 3 veces, le corresponde un funeral de Estado que se va a hacer en el Duomo de Milano y bueno, esto ha generado crítica, pero lo cierto es que al haber sido un ex primer ministro, pues se va a realizar un funeral de Estado. Y si hablamos del ciudadano de a pie, Daniel, ¿qué tan querido era Berlusconi por el electorado, por los italianos? Bueno, este país está dividido, podría decir, a mitad. Y Forza Italia, que es el partido de Berlusconi, es un partido político que todavía cuenta con una buena parte del apoyo, pero también más que de la representación política como tal de su partido, Berlusconi tiene ese cariño popular también por haber sido un empresario dueño del equipo del Milan durante muchos años, y el fútbol lo ligó y digamos lo metió en el corazón de muchos de los italianos. Mucha gente, hace poco precisamente estaba yo en un café, simplemente recordaba que en la época de los 90 ellos ganaban un poco mejor que ahora y que de algún modo lo extrañaba. Están escuchando a Daniel Cáceres, periodista venezolano en Italia. Tú bien lo dices, un hombre que, bueno, también tuvo una vida privada cargada no solo de polémica, ¿no?, sino de excesos, de lujo. Era magnate de medios, era el dueño del imperio de medios más grande de Italia, tú lo dices. Rescató al Milan, el Milan se sobrepuso, después recuperó protagonismo. Fusionaba los negocios, dicen, con la vida pública como ningún otro. Sin embargo, hay quienes dicen que la figura de Berlusconi pudo haber allanado el camino para que surgieran otras, como la que hoy por hoy va ganando de a poco protagonismo y que está en la carrera presidencial en los Estados Unidos, Donald Trump. No en vano dicen que Berlusconi nunca engañó a nadie, ¿no? Se mostró siempre tal como era. Pero ¿qué crees tú que ha hecho que Italia todavía logre sobrevivir a ese populismo mesiánico que tú mismo describías? Precisamente el carácter latino de los italianos, el carácter que muchas veces cuando estoy aquí viviendo en Italia me identifico y me recuerda precisamente a Latinoamérica, ¿no? Esos líderes que le llegan quizás más al estómago, cabeza que al corazón, y pues para bien o para mal, porque lamentablemente nosotros también hemos tenido estas experiencias, pues este tipo de líderes, digamos que puede reunir a muchísimas personas, pero lo cierto es que desde el inicio de su carrera política, Berlusconi ha sabido manejar todas las polémicas
El único caso donde fue condenado fue precisamente por su imperio mediático, el Mediaset, que fue la única condena que recibió, pero recordemos que sus fiestas, donde pues abundaban las prostitutas, todo esto, aunque fue comprobado, nunca llegó a ser condenado por esto. Un imperio que llegó a crecer hasta los 6.000 millones de euros y que en este momento pues imagino que será un tema de discusión entre los 5 hijos y bueno, todas sus ex esposas también. Daniel, uno pudiese intuir que no hay alguien que se pudiera igualar con la figura de Silvio Berlusconi, pero ¿quién para ti podría tener ahora opciones de ganar protagonismo en la política italiana? Es que es difícil de decirlo porque digamos no hay otro Berlusconi, no hay otro que sea capaz de haber hecho una amistad tan fuerte con la derecha y con la izquierda. Recordemos que también financió partidos socialistas, además amigo personal de Putin, amigo de Erdogan, digamos que ahora el primer ministro es un primer ministro que recién se estrena como primer ministro y no tiene esa red de amistades tan fuerte como la tenía Berlusconi, que la cosechó, pues, por supuesto, a través de décadas. Dentro de su partido político Forza Italia hay 2 figuras, digamos, conocidas, ni siquiera queridas por los propios, todos los que participan en este partido político de Forza Italia. Entonces, creo que con él muere esa figura de populista, porque en este momento en Italia, aunque Giorgia Meloni reúne una gran parte del voto de la derecha italiana, no llega todavía a manejarse con ese carisma que contaba Silvio Berlusconi. Les reiteramos que escuchan a Daniel Cáceres, periodista venezolano en Italia. Mañana, entendemos, comenzarían las exequias. ¿Cuáles son los actos que han sido preparados hasta ahora para el funeral del ex primer ministro, Daniel? Bueno, se espera precisamente que en el Duomo de Milano se vayan a llevar a cabo las exequias del ex primer ministro. Ya esta mañana arribaban a Milano todos los familiares, amigos más allegados del ex primer ministro. Muchos criticaban, por ejemplo, la presencia del propio presidente de la República, Sergio Mattarella, que es una figura un poco, digamos, más a mitad de los dos extremos políticos, pero por ahora se espera que haya representación de los organismos más importantes de Europa y, por supuesto, de algunos representantes diplomáticos más importantes para mañana. Lo cierto es que hasta ahora todo se encuentra en preparativos. Yo estoy en este momento frente al Palazzo Chigi, donde todos los senadores en este momento han decidido, y diputados, no votar esta semana, no votar por ninguna ley, ni llevar a cabo ningún movimiento político para precisamente rendirle honores a la muerte de Silvio Berlusconi. Daniel, para ir concluyendo, ¿en dónde crees tú que radica el éxito que tuvo Berlusconi como figura tan relevante en la política italiana, en esa política de culto a la personalidad de Berlusconi, además? Y por otra parte, y aquí, bueno, disculpa también por cambiar el tema, pero han sido días turbulentos también allá en Italia a propósito de la salud del Papa. ¿Qué más se ha conocido sobre su evolución o sobre su cuadro? Pues sí, lo cierto es que Berlusconi en este momento, pues creo yo que reunía todo lo que es el italiano común, el italiano de la calle, ¿no? Una persona que tenía la habilidad para caerle bien o para detectar cómo era la personalidad de su contrincante y hacerlo caer en su juego y llevarlo al terreno del humor, de conversaciones quizás con personas que muchas personas creían que no era posible. Por ejemplo, en el caso de presidentes de extremos políticos, él lo logró. Entonces creo que ese carácter latino que tenemos los latinos, precisamente él lo tenía exacerbado. Obviamente una vida de lujo donde se le veía con mujeres, disfrutaba del fútbol,
Es decir, digamos, era como el hombre común elevado a la máxima potencia. En cuanto al Papa Francisco, bueno, el Papa pues ha presentado varios problemas de salud, pero fue intervenido quirúrgicamente porque en la operación anterior, cuando le extrajeron un pedazo de su intestino de unos más de 30 centímetros, él volvió a desarrollar una hernia en esa parte, pero al parecer esta semana el médico tratante había informado que estaría de reposo absoluto, pero que efectivamente toda su agenda para el mes de agosto se mantiene activa, es decir, el Papa para el mes de agosto va a continuar sus actividades. Obviamente recordemos que el Papa Francisco tiene varias afecciones, entre ellas también una de la rodilla, lo que no le ha permitido caminar y moverse en silla de ruedas, pero como el mismo Papa lo ha dicho, él no necesita, él no es un futbolista, no necesita las piernas para hacer su trabajo, él simplemente pues está haciendo caso de lo que le han recomendado los médicos, seguramente para continuar con sus actividades. Mucho venezolano por allá en Italia, Daniel. Sí, hay una buena comunidad, bastante. Recordemos que Venezuela tiene una de las primeras 5 comunidades más grandes de italianos en el mundo y bueno, muchos de los venezolanos italianos que viven aquí están ya mimetizados en su cultura, no son una comunidad que digamos que uno puede ver a modo de gueto, que se reúnen entre solo venezolanos. Creo que los venezolanos aquí están bastante bien integrados a la comunidad italiana y se puede encontrar por todos lados.